Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Os traigo el examen completo resuelto de grado medio, de la prueba de acceso de grado medio de mayo de 2022 de la Comunidad de Aragón. Son 5 problemas explicados con todo lujo de detalles, paso a paso, que espero que sirvan de ayuda si os estáis preparando esta prueba, tanto en esta comunidad como en otras, porque los problemas son muy similares. Nada, no me enrollo más, tras la intro comienzo a contarlos. El primero de los ejercicios nos dice que las diagonales de una cometa con forma de rombo miden 40 centímetros y 1 metro, y entonces nos pide con esos datos que calculemos tanto el perímetro como el área de este rombo. Bien, lo primero que aquí observamos es que las medidas de las diagonales, una está en centímetros y la otra en metros, entonces no son homogéneas y por lo tanto no se puede hacer operaciones ahora mismo con ellas, para lo cual entonces hay que pasar una de las dos a la otra y así ya están las dos en la misma unidad, y he decidido pasar la diagonal menor, que es de 40 centímetros, pasarla a metros. Para hacer eso es muy sencillo, lo único que hay que hacer es poner la parte de la escala métrica que necesitamos, metros, decímetros, centímetros. Como los 40 estos son centímetros, el 0, que es la unidad de esta cantidad, la colocamos aquí en centímetros. Aquí a continuación iría el 4 en decímetros, y como hay que llegar a metros para que esté en la misma unidad que la otra diagonal, la mayor, pues ponemos aquí un 0, 0, entonces los 40 centímetros definitivamente equivalen a 0,4 metros. El 0 después de la coma no lo he puesto porque no es significativo. Ya tenemos pasada la diagonal menor a metros, la diagonal mayor es 1 metro, como bien veis, está de aquí, y entonces ya tenemos las dos diagonales expresadas en la misma unidad, y con lo cual ya podemos hacer operaciones con ellas. Comenzamos con el perímetro. Si os dais cuenta, aquí para el perímetro tenemos por un lado este triángulo rectángulo que se forma con la mitad de cada una de las dos diagonales y el lado del propio rombo. El perímetro de cualquier figura, por si no lo sabéis, es la suma de todos los lados exteriores. Entonces la idea es sacar lo que mide, hallar la longitud de este lado del rombo y luego ya pues multiplicarla por 4, porque las 4 son iguales. Entonces aquí, como este triángulo que se ha formado rectángulo lo vamos a extraer aquí fuera, evidentemente se ve claro que si toda la diagonal menor medía 0,4 metros, el lado del triángulo rectángulo medirá la mitad, medirá 0,2, y de la diagonal mayor completa, que medía 1 metro, pues el lado del triángulo mide la mitad, 0,5. Este es el lado del rombo que hay que averiguar, y entonces, como es un triángulo rectángulo, se aplica el teorema de este señor que ya conocéis, señor Pitágoras, que este de aquí, que decía que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado equivalía a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces aquí, pues sustituyendo, nos queda el lado al cuadrado igual a uno de los catetos, que es 0,2 al cuadrado, más el otro cateto, que es 0,5 también al cuadrado. Operamos el cuadrado igual a 0,04 más 0,25. La suma de estas dos cantidades da 0,29. Para quitar el cuadrado se hace la raíz cuadrada, y esta raíz cuadrada da como resultado 0,54 metros, redondeando las centésimas aproximadamente. Bien, ya tenemos uno de los lados, este de aquí, con lo cual, como hemos dicho que todos son iguales, el perímetro será multiplicar estos 0,54 por 4, porque los 4 lados, insisto, son iguales. Haciendo ese producto, 4 por 0,54 nos da que el perímetro de este rombo, de la cometa, es de 2,16 metros. Ya tenemos el perímetro calculado, vamos a por el área. El área de un rombo, para el que no lo sepa, se calcula aplicando esta fórmula que va a aparecer por aquí. Área igual a diagonal mayor por diagonal menor, y el resultado entre 2. Como ya tenemos todos los datos en metros expresados como hemos hecho antes, pues la diagonal mayor mediría 1 por la diagonal menor, que es 0,4, y todo entre 2, con lo cual el área tiene un valor de 0,2 metros cuadrados. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a por el ejercicio número 2. El segundo de los ejercicios nos dice que un orfebre ha realizado un trofeo de 3 kilos con una aleación que contiene una parte de oro, 3 de plata y 2 de cobre. Si el oro cuesta 4.800 euros kilo, la plata 700 euros kilo y el cobre 10 euros kilo, ¿qué cantidad de oro en gramos se necesita, y de plata y de cobre? Y luego, ¿cuánto costará el trofeo?
Lo primero que vamos a hacer es colocar todos los datos del problema, y entonces nos dice que la aleación tiene una parte de oro, 3 de plata y 2 de cobre. En total son 6 partes, entonces el oro representa una de esas 6 partes. La plata representa 3 de esas 6 partes, que simplificado entre 3 nos quedaría un medio. Y el cobre representa, por lo tanto, 2/6 partes, que son las dos últimas, que simplificado entre 2 nos quedaría un tercio. Bien, entonces ahora para calcular lo primero que nos pedía, que era la cantidad de oro, de plata y de cobre que tiene nuestro trofeo, lo que hacemos es lo siguiente. Cantidad de oro era 1/6 de los 3 kilos que pesaba en total dicho trofeo. 1/6 de 3 kilos, para calcularlo sería poner 3 dividido entre el de abajo, entre 6, y el resultado multiplicarlo por el numerador. Se divide la cantidad por el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. 3 entre 6 da 0,5, 0,5 por 1 por 0,5. 0,5 kilos son de oro. Vamos con la plata, sería un medio de 3 kilos, y haciendo lo mismo, pues quedaría 3 entre 2 y por 1. Como 3 entre 2 da 1,5, pues 1,5 por 1, 1,5. 1,5 kg es de plata. Y por último vamos a por la cantidad de cobre, que era un tercio de 3 kilos, pues lógicamente sería 3 entre 3 por 1. Como 3 entre 3 da 1, 1 por 1 da 1, 1 kilo es de cobre. Pero todas estas cantidades, acordaros que tanto el oro, la plata como el cobre lo pedía en gramos. Al pedirlo en gramos, lo que vamos a hacer es, ¿cómo pasamos estos kilogramos a gramos? Pues ponemos la parte de la escala métrica en este caso de las masas que nos interesan, de kilogramos a gramos. Vemos que hay que ir de aquí hacia allá, con lo cual, como bajamos 3 lugares, hay que multiplicar por 1000. Con lo cual, la cantidad en gramos de oro serían 500 gramos, de plata 1,5 por 1000 va a dar 1500 gramos, y de cobre, pues 1 por 1000 obviamente va a dar 1000 gramos. Ya lo tenemos todo calculado, y entonces ahora ya nos pedía por último que cuánto costará el trofeo. Sabemos que cada kilo de oro costaba 4.800 euros. Como esto eran 0,5 kilogramos el peso que tenía de oro el trofeo, por 0,5 multiplicado por 4.800, lo que da como resultado son 2.400 euros. Eso es lo que cuesta el oro que contiene nuestro trofeo. La plata costaba 700 euros el kilo, pues como era 1,5 kilos, pues sería multiplicar el 1,5 por 700, los kilogramos con los kilogramos se anularían y quedaría directamente que el precio de la plata asciende a 1.050 euros. Y el cobre, que es mucho más barato, solo cuesta 10 euros el kilo, pues como lleva precisamente 1 kilo, pues son 10 euros más. Entonces el trofeo en total valdrá la suma de estas cantidades, con lo cual el coste total del trofeo asciende a 3.460 euros. Bien, pues espero que haya quedado claro cómo está aquí explicado. Vamos a por el ejercicio número 3. Antes de empezar con el número 3, como es un problema de proporciones, de reglas de 3, pues quiero que recordéis una cosa muy elemental, pero para aprender a diferenciar cuando una regla de 3 era directa o era inversa. Las directas son aquellas que al aumentar la primera parte de la proporción, también aumenta la segunda parte de la proporción, es decir, a más de la primera cantidad, más de la segunda. O si disminuye la primera, pues también disminuye la segunda, evidentemente. En ese caso es, insisto, directas. Y la proporción es inversa, o la regla de 3 es inversa, cuando ocurre lo contrario, que al aumentar la primera parte disminuye la segunda, o viceversa, si disminuye la primera, la segunda parte de la proporción aumenta, a menos más. Bien, pues una vez que ya tenemos esto claro, vamos a comenzar a ver el problema en lo que nos pide. El ejercicio número 3 de esta prueba de acceso de 2022 de la Comunidad de Aragón, de la prueba de acceso a grado medio, nos dice que un granjero tiene pienso para alimentar 1.500 pollos durante 40 días. ¿Cuántos pollos debería vender si desea que el pienso le dure 60 días?
qué porcentaje representan y a qué precio los tendrá que vender para ganar 3.000 euros. Vamos a ir poquito a poco. Entonces, por un lado, sabemos que conforme ahora mismo tiene 40 días, es lo que para alimentar, con el pienso que tiene, puede alimentar 1.500 pollos. Pero si quiere que le dure para 60 días, lógicamente tendrá que tener menos pollos, porque a más días que quiera que le dure el mismo pienso, tendrá que tener evidentemente menos animales que alimentar para que con ese mismo pienso no pasen hambre. Eso es de lógica. Entonces, cuando era más, menos, acordaros que era inversa. Las inversas se resuelven de una manera muy sencilla. Yo pongo siempre primero en una fracción, pongo tal y como viene la proporción donde aparece la incógnita, la X, es decir, 1500 partido por X, y como esta era inversa, en vez de colocarla igual que está en el mismo sentido que venía en la proporción inicial, lo colocamos al revés, es decir, colocaríamos 60 en el numerador entre 40 en el denominador. Lo coloco al revés, insisto, porque es inversa. Ya para resolver el valor de X es tan sencillo como multiplicar en cruz, con lo cual X sería el resultado de multiplicar 60 por X igual a 1500 por 40, con lo cual X sería igual al resultado. 1500 por 40 son 60.000, que al dividirlo entre 60 pues da evidentemente 1000. Ya tenemos la cantidad de pollos que tiene que quedarse para poder alimentar durante 60 días en vez de con 40 con el mismo pienso que tenía. Entonces, evidentemente, ¿cuántos debería vender? Pues si tenía 1500 y si tiene que quedar con 1000, pues 1500 menos 1000, lógicamente tiene que vender 500 pollos. Eso es lo primero que nos preguntaba. Lo que nos pide a continuación es qué porcentaje representan. Pues el porcentaje que representa es tan sencillo como si 500 son los que tiene que vender de un total de 1500 que tenía, el porcentaje se calcula haciendo este cociente y el resultado multiplicándolo luego por 100 para pasarlo a tanto por ciento. Haciendo esta operación da 33,33%. Y ya por último nos pregunta que a qué precio los tendrá que vender para ganar 3.000 euros. Pues muy sencillo, si quiere ganar 3.000 euros vendiendo 500 pollos, pues 3.000 euros repartidos entre los 500 pollos que va a vender, pues le sale que cada uno de ellos tiene que venderlo a un precio de 6 euros. 6 euros por pollo. ¿Ha quedado claro? Espero que sea así, que se haya quedado claro, que os esté gustando cómo está quedando. Vamos a por el cuarto de los ejercicios. El penúltimo de los ejercicios nos dice que el abuelo de Juan reparte 170 euros entre sus 3 nietos. Al mayor le da el doble de dinero que al menor y al mediano 10 euros más que al menor. ¿Qué cantidad ha correspondido a cada uno de sus nietos? Bueno, es un típico problema de ecuaciones que llevando un poquito de cuidado veréis que es muy sencillo. Aquí tenemos a los 3 hermanos, mayor, mediano y menor. Sabemos que dice que al mayor le da el doble de dinero que al menor. Pues si al menor, por ejemplo, le asignamos X como dinero recibido, como no lo sabemos, al mayor, que le correspondía el doble, pues eran 2X. Y dice por otro lado que al mediano le da 10 euros más que al menor. Pues lógicamente como al menor le dio X, al mediano le dará lo mismo X, pero con 10 euros encima, X más 10. Y la ecuación que vamos a plantear es súper sencilla, porque veréis qué fácil es. Entre lo que le hemos dado al mayor, más lo que le hemos dado al mediano, más lo que le hemos dado al pequeño, entre los tres suman 170 euros. Entonces aquí tenemos 2X más X más 10 más X, que es el menor, todo ello igual a 170. Resolvemos esto de una forma muy sencilla. Las X al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho, teniendo en cuenta que lo que cambia de lado cambia de signo. 2X más X y más X. Aquí se quedan todas estas X, como ninguna cambia de lado, se quedan como estaban. Igual a 170. Y aquí el que cambia es este 10, que aquí era positivo, como va a la derecha, pues ahora será menos 10. Operando, aquí quedan 2 y una 3 y una 4, 4X en total, y aquí igual a 160, con lo cual X tiene un valor del cociente entre 160 que irá al numerador, y el 4 que multiplica pasa dividiendo al denominador. Esta división da 40.
Entonces ya podemos venirnos aquí. Si la X es 40, el menor va a percibir exactamente eso, 40 euros. El mediano, que percibía X más 10, pues serán 40 más 10, 50 euros. Y el mayor, que percibía 2X, es decir, el doble del pequeño, pues serán 2 por 40, 80 euros. Ya tenemos lo que le corresponde a cada uno de los 3 nietos de Juan. Espero que haya quedado claro. Vamos con el último de los problemas, el número 5. Es un problema de estadística, que nos dice que la profesora de lengua de un instituto ha preguntado a sus 20 alumnos cuántos libros habían leído en las vacaciones de verano, obteniendo todos estos resultados, que no voy a decir porque si no esto se pone muy aburrido, pero aquí les he puesto los 20 contestaciones de los 20 alumnos de esta profesora de lengua. Bien, cada uno ha dicho los libros que ha leído este verano. Y bien, entonces en el apartado A nos pide que completemos la siguiente tabla de frecuencias. La colocamos y en la primera columna vamos a colocar el valor de la variable. Como la variable es el número de libros leídos por estos 20 alumnos y oscila entre 0, es decir, alumnos que no han leído nada en todo el verano, por cierto, muy mal, hasta los que han leído hasta 4 libros, pues colocamos 0, 1, 2, 3 y 4. Esto es la X, que es el valor de la variable. Al lado, en la segunda columna, colocamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta son las veces que se repite cada uno de estos valores. Entonces, con 0 libros hay exactamente 1, 2, 3 y 4 alumnos. Pues lo colocamos aquí. Con un libro leído en todo el verano hay exactamente 1, 2, 3, 4 y 5 alumnos. Con 2 libros leídos tenemos 1, 2, 3, 4 y otros 5. 5 alumnos más. Con 3 libros leídos en todo el verano hay 1, 2, 3 y 4 alumnos. Y ya por último, con 4 libros leídos, que son los más aplicados, la gente que ha tenido más inquietud por leer, han sido exactamente 1 y 2, muy poquitos. Evidentemente, si sumásemos todas estas cantidades, tiene que dar 20, porque son los 20 alumnos de esta clase. Bien, vamos a conseguir completando la tabla de frecuencias. La siguiente columna, la número 3, es la que va a contener la frecuencia acumulada, que se designa con F mayúscula sub I. La frecuencia acumulada, para calcularla, se hace de una forma muy sencilla. La primera de las frecuencias absolutas, el 4, no lo traemos aquí, y a partir de aquí vamos acumulando, vamos sumando. 4 más 5 daría 9, 9 más 5 daría 14, 14 más 4 da 18, 18 más 2 da 20, y eso es una buena señal porque si aquí ha dado 20, que coincide con el número total de datos, quiere decir que lo hemos hecho bien. Ya tenemos la frecuencia acumulada contestada. Vamos a por la siguiente, que es la frecuencia pero relativa. La frecuencia relativa, voy a poner aquí la fórmula, se calcula dividiendo cada una de las frecuencias absolutas, f sub i, entre n, que era el número total de datos, que en este caso sabemos que son 20, representando a los 20 alumnos. Entonces aquí lo único que hay que hacer es tomar estos valores de la frecuencia absoluta e ir dividiéndolos, insisto, entre 20. Entonces aquí va a quedar 4 entre 20, que va a dar 0,2. 5 entre 20, que da 0,25. 5 entre 20 también da 0,25. 4 entre 20 da 0,20 o 0,2. He puesto 2 decimales en todos para que quede más homogéneo, pero realmente este 0 después de la coma no era necesario ponerlo. Y 2 entre 20, que sale 0,10 o 0,1, como queréis decirlo. Ya tenemos las frecuencias relativas. Solo nos falta, por último, calcular lo que nos pide ahora. Ya tenemos la tabla de frecuencias terminada y ahora en el apartado B nos pide que calculemos la media, para lo cual tenemos que completar una columna nueva, que es la columna que contenga el producto de cada valor de la variable X por su frecuencia, porque la fórmula de la media es esta de aquí, en el que hay que calcular la suma precisamente de ese producto de X sub i por F sub i y dividir el resultado entre n. X sub i, insisto, era el valor de la variable, F sub i es la frecuencia absoluta, pues hay que ir multiplicando cada valor de la variable por su frecuencia correspondiente. Con lo cual nos va a quedar X sub i por F sub i va a quedar del siguiente modo: 0 por 4, es decir, 0, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 4, 12 y 4 por 2, 8. Si sumamos todos estos términos, 12 y 8, 20 y 10, 30 y 5, pues 35.
la suma, este sumatorio de x sui por f sui da 35, con lo cual ya podemos calcular la media, que será el cociente de 35, que es el sumatorio este, obtenido ahora mismo, entre n, que eran 20. Eso da exactamente igual la media a 1,75. 1,75 libros es lo que ha leído por término medio los 20 alumnos de esta clase, casi 2 libros. Bien, por término medio está bien, pero ya hemos dicho que hay algunos que no han pencado mucho, no han trabajado, han trabajado poquito, porque no han leído ninguno. Bueno, vamos ahora a por el apartado C, que nos pide que elaboremos un diagrama de barras. Eso es muy fácil. Un diagrama de barras se coloca en el eje X, pues la cantidad de libros, que va de 0 a 4, en el eje Y, de 1 a 5, que son las distintas frecuencias absolutas. Y lo que tenemos que hacer para hacer un diagrama de barras es colocar respectivamente una barra que represente la frecuencia absoluta de cada una de los valores de la variable. El 0, por ejemplo, llegaba hasta el 4, pues en el 0 ponemos una barrita que llegue hasta el 4. En el 1, una barrita que llegue hasta el 5. En el 2, otra barrita que llegue hasta el 5 también. En el 3, una barra que llega desde el hasta aquí, hasta el 4. Y la más pequeñita es la del 4, que solo llega aquí hasta el 2. Ya tenemos el diagrama de barras terminado. Y con esto acaba ya el ejercicio, el examen. Espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado como está explicado. Si es así, dejadme algún comentario. Y nada, nos vemos en próximos tutoriales. No os perdáis las próximas citas. Os dejo aquí un recordatorio. Hasta luego. En Academia Diego os recuerdo que miércoles, viernes y domingo suelo subir tutoriales nuevos. Para no perderos nada, os animo a que os suscribáis, le deis a la campana de las notificaciones y siempre estaréis al día. Recordar, en Academia Diego casi 1000 tutoriales de matemáticas distribuidos en 80 listas os esperan. Y además son gratis. No os lo perdáis, nos vemos en próximos tutoriales.